Hoy también nos están pasando cosas que no nos pueden pasar más cosas ya. Espero caerte bien porque no me apetece morir, ¿sabes? Fa, ¿estamos readys? Sí, me parece que sí. Doble Clic, un podcast de BBVA, con Neider Fernández, Xavi Sorinas y Fabiola Esther Leiva. Micros abiertos para darle a un nuevo episodio. Esto es Doble Clic, el podcast del equipo de diseño de BBVA. Arrancamos nuevo episodio y conectamos con Fa, que nos acompaña como habitualmente desde México. ¿Cómo estás, Fa? Hola, Eider. Pues bien, viviendo el verano, que contrario al clima por España, donde ustedes se van a la playa, en la ciudad es temporada de lluvias, de hecho históricas, según la UNAM. Entonces, bueno, ustedes que sacan el traje de baño y nosotros el impermeable. Y sobre ello, ¿tú qué tal las vacaciones? Joe, lluvias históricas. Es verdad que aquí, bueno, un poco opuestos, aunque a ratos también hay un poco de lluvia, pero sí que estamos en modo terraza, heladito. Y bueno, ¿por qué no? Pues también un poco de scroll viendo las vacaciones ajenas. Aunque yo tampoco, no me puedo quejar, que acabo de estar hace nada de vacaciones por Tenerife y la verdad que ha sido increíble. Sí, te vi, Eider, disfrutando la playa con ese pelo larguísimo de trencitas precioso. Ajá. De hecho, son esas imágenes que se repiten cada año, ¿no? El chiringuito, el flotador de flamenco, allá en España, claro, la paella con filtro. Pero como que el verano también tiene su imaginario visual, ¿no lo crees? Totalmente, es que es tal cual. Y justo eso nos lleva, sin decirlo muy fuerte todavía, al tema de hoy, ¿no? Porque sí que puede parecer muy obvio que diseñamos desde las tendencias o lo que es novedad. Pero también se diseña muchas veces desde el recuerdo, desde esa parte como más sentimental que al final conecta con la vida de cada uno de nosotros. Totalmente. Lo que se queda en la retina, aunque no esté en los manuales. Esa estética que parece muy random, pero en realidad dice mucho más de nosotros de lo que a veces nos damos el tiempo de reflexionar y pensar. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, así que vamos a ello. Doble Clic, un podcast de BBVA. Hoy hacemos doble clic con alguien que ha conseguido convertir estos imaginarios populares y lo folclórico en un lenguaje visual contemporáneo, con un estilo personal que ya es muy reconocible. Reconoceréis sus obras porque se nutren de un repertorio iconográfico considerado muchas veces superfluo, ¿no? Con tópicos, clichés de la España popular, esa memoria de barrio, cultura sentimental, y todo eso lo fusiona con iconos globales y publicidad excesiva, según él, generando así unas asociaciones visuales que, aunque a veces parecen solo humor o nostalgia, en realidad también nos invitan a reflexionar. Él es acuario, y eso se nota, por eso de que diseña con mucho sentimiento, mucho corazón, pero sobre todo, y aquí doy pistas, diseña con mucha gasolina. Redoble de tambores, por favor, para dar la bienvenida a Juan Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí y con esta presentación tan chula que me has hecho, pues mira, súper feliz. Jo, qué bien, porque en realidad no estoy muy segura de cómo definirte. Diseñador, artista, DJ... Bueno, ¿tú cómo explicas lo que haces cuando alguien te pregunta a qué te dedicas? Yo tampoco estoy muy seguro de cómo definirme, la verdad, pero siempre digo que soy un murciano del Renacimiento. Ah, mira. Y así ya creo que engloba todo. Vale. No puedo parar de crear como buen acuariano. Hola, Juan. Qué gusto conocerte. Llegué a tu obra hace poco y me llamó mucho la atención este tema de el alter ego. Creo que es muy probable que otros oyentes te reconozcan mejor como Orojondo. Y yo quería saber... Seguramente sí. ¿Qué parte de esta otra identidad, cómo se relaciona contigo, con tu proyecto artístico? Bueno, van de la mano, es una extensión más y a veces como cuando persona hay cosas que no puedes hacer o que no te atreves a hacer, pues usas tu alter ego para darle voz a esas cosas que, bueno, que a lo mejor te replantearías hacerlas bajo tu nombre. Y al final es algo como que usamos... Pues no voy a decir todos los artistas, pero la mayoría de artistas y creadores pues buscamos refugiarnos en un alter ego que nos permita dar alas a cosas que no nos atreveríamos. Orojondo, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Tampoco hay mucho más allá.
Surgió en la universidad cuando empecé a desarrollar un poco el proyecto de Oro Hondo, que no sabía ni que se iba a llamar así, pero fueron como dos conceptos que unidos creo que funcionaban para definir un poco lo que yo quería hacer, ¿no? Como usar esta imaginería popular y... yo que sé que muchas veces era considerada como chabacana o de la cultura popular o de lo kitsch, de lo trash, y aquí en concreto en España pues también estaba muy asociado a ciertas estéticas marginales o al mundo del flamenco, y entonces era como oro por esa cosa de algo puro y hondo porque remitía pues a todo este universo flamenco, pero también hondo como algo profundo y como algo de excavar en internet, como hacer como una arqueología de buscar como todas esas imágenes que a mí me interesaban para crear. Entonces pues fueron como dos conceptos que dije, yo creo que esto funciona, que tiene como gancho, es como un nombre así potente y es un poco lo que quería hacer con este proyecto, así que pa'lante. Ojo, o sea, sí que tiene profundidad. Ya, luego lo dices y dices, mira. Mira, sí, madre mía. Re chulo. ¿Y de qué va el proyecto, Juan? Cuéntanos. Pues otra de las grandes preguntas. Pues nada, es un proyecto artístico multidisciplinar. En su origen era como mucho más visual, porque hacía como pues eso, obra gráfica y proyectos más visuales. Y como la música tenía mucha parte que ver y siempre me ha interesado, y las imágenes que usaba pues estaban relacionadas de manera directa o indirectamente con lo musical, pues al final acabé sacando un libro sobre música y soy DJ también. Entonces es un proyecto multidisciplinar que tiene mucha importancia de lo visual y de lo musical, y al final lo que hago es cómo hacer para que estas dos cosas puedan convivir. Y bueno, entre otras cosas, pues tengo una tienda online donde vendo las cosas que creo, pues adaptadas a productos, desde camisetas, láminas, un calendario o diferentes esos productos que podemos decir de merch. Aunque no sé si exactamente. Y luego también pues mi faceta como DJ, en la que voy a pinchar por diferentes lugares y tal, y luego también la parte de redes sociales, que las suelo usar como formato divulgativo para hablar también sobre curiosidades de la cultura popular, de lo kitsch, de lo camp y de todo este universo que me interesa y del que se nutre el proyecto. Vives de ello, ¿no? ¿O lo combinas con otras cosas? O sea, bueno, es verdad que has hablado ya, has dado pistas, pues eso, de tu parte de DJ, ¿no? De tu parte como más de diseñador. Aquí en el equipo somos súper fans del calendario. Luego hablaremos también del libro, que a mí me encanta. Pues sí, vivo de ello, soy autónomo, pago mi cuota y al final sí, o sea, todo esto empezó... Eso, cuando acabé la universidad... ¿Qué estudiaste, perdona? Estudié Bellas Artes. Vale. O sea que mi formación es como artista más que como diseñador, aunque luego me especialicé por la parte de pintura y ya... pues en el segundo ciclo de carrera, que empiezas a usar la asignatura de proyectos y tienes que empezar como a definir tu proyecto, por dónde quieres ir y tal, y me interesaba todo lo relacionado con la saturación de imágenes a la que estamos expuestos día tras día, y cómo estas influyen e intervienen en nuestra conducta, ¿no? Y cómo en el caso particular de España se mezclaba todo el imaginario de la cultura popular española con toda la imaginería global, pero sobre todo la estadounidense, ¿no? Y cómo nos llegaba a través de los medios de comunicación, publicidad, cine y demás, y cómo convivían entre sí. Entonces ahí empezó como ese mix de todas esas imágenes potentes, pero esto en la universidad lo hacía en proyectos con un carácter mucho más conceptual, bueno, pues esa línea de artista de galería, ¿no? Yo hice especialidad de pintura, entonces no hice nada de imagen, pero yo quería aprender Photoshop y demás, entonces pues de manera... yo por mi cuenta empezaba a tocar Photoshop con esas mismas imágenes que usaba para proyectos como más elegantes, digamos, con Photoshop para aprender, pues vea, ¿qué? Si cojo la varita mágica y quito esto, o a usar las herramientas y a ir practicando. Y al final encontré que estaba mucho más a gusto creando como cosas así como mucho más divertidas y con menos pretenciosas en un principio, y que quizás incluso estaban diciendo más de lo que yo quería hablar y en un lenguaje con el que yo me sentía más cómodo, que haciendo otra cosa pues que pudiese ser más pretenciosa o al final para otra gente. Yo quería hacer como algo más divertido, pero bueno, que también al final tiene una carga. Y empezó así el proyecto, y no sé qué me estáis preguntando y por qué venía a contar esto, la verdad, me acabo de...
Sí, bueno, por un poco de dónde venías, ¿no? Y de cómo, o sea, tu trayectoria de la universidad. Porque es verdad que en los entornos creativos, que especialmente en diseño gráfico, ¿no? Aunque hayas dicho que justamente tú vienes de Bellas Artes, sí que hay como este relato muy fuerte de que el camino bueno es pues, ser freelance, que decías tú, ¿no? Ser autónomo, tener una web brutal propia, pues crear tu propio universo visual, que te autoproduzcas, que te autogestiones, ¿no? Y que vivas de ese universo propio, que no siempre es fácil. Sí, claro, en mi caso era un poco al contrario. Cuando haces Bellas Artes, como que el camino bueno o el camino de un artista con mayúsculas es el de generar tu proyecto, que tenga una identidad y un peso, ¿no? Y que sea reconocible, pero entrar por el circuito, por el recorrido de concursos de artistas, becas, que una galería te fiche, que te represente y ser, pues eso, un artista con mayúsculas. Pero, bueno, yo lo probé, pero sentí que no era mi lugar y yo al final, pues eso, cuando acabas la carrera, Bellas Artes, una cosa tan abstracta que no sabes, tampoco te forman muy bien en qué salidas hay más allá de ser el artista, y viendo que quizás pues desarrollar proyectos con esa carga conceptual tan grande no era para mí, pues vi ahí en el proyecto Orojón, en algo más desenfadado, como un camino al que me agarré. Y entonces pues creé la tienda online y bueno, al principio lo fui compaginando con trabajos a media jornada pues trabajé en una empresa de seguridad, trabajé haciendo fotocopias en una copistería, un montón de trabajos así a media jornada hasta que el proyecto se sustentase por sí solo. Yo te escucho y escucho como esta rebeldía de, bueno, escuché Bellas Artes, pero finalmente encuentro quizás en este mundo más gráfico y más alineado quizás a conceptos o narrativas que a mí me hacen sentido. O sea, yo te escucho y digo, bueno, estabas como buscando un poco separarte, ¿no? Quizás no ir por lo que se espera de ti. ¿Qué tanto te lo permites? ¿Qué tanto crees que tu proyecto refleja eso? Bueno, no iba más por esa cosa de rebeldía de querer separarme, sino porque no encajaba o no me sentía a gusto y busqué otra alternativa que era, pues, como digo yo, buscarme las habichuelas. No me apetece entrar en un recorrido que quizás no es para mí con hacer según qué cosas, o porque a lo mejor yo no tengo como el contacto o la cercanía como para poder vender una pieza de arte a 5.000 euros, pero sé que si este diseño que yo he hecho, que a mí me gusta y que sé que a gente de mi alrededor le gusta, pues a lo mejor hacerlo en un formato lámina o sacar unas camisetas o adaptar un poco todo lo que yo quiero decir a un producto y venderlo por 30, 40, 50 euros sí que va a tener su público, porque al final yo tenía que comer y lo que no quería era volver a mi casa. Entonces un poco pues ir buscando de qué formas puedes ir viviendo y cómo, pues eso, cómo adaptar lo que tú quieres crear para poder conseguir dinero para poder vivir en Madrid. Y sobre eso también, Juan, de esto de, bueno, conseguir dinero, crear tu negocio, ¿no? Sí. Como, sí, tu forma de vida. ¿Qué opinas de ese discurso? De haz de tu estilo tu negocio. ¿Crees que limita o que empodera? ¿Cómo se siente para ti? Pues eso depende a quién le preguntes y depende de la cuna de la que venga. Porque hay gente que lo tiene mucho más fácil históricamente en el arte, pues Mozart era el mejor pianista de su época o era una de las personas que tenía acceso a un piano. Entonces, si tú tienes una facilidad como para poder crear y hacer tu marca personal con tiempo, sin pensar en facturas o en historias, eso es muy guay, pero si no tienes esa facilidad, conseguir llegar hasta ahí, pues tiene que ser una cosa de estrategia, a lo mejor que tienes que pensártela, y yo en mi caso la verdad que tampoco pensé mucho, vi que yo que sé, tampoco me planeaba planes B ni nada, era como bueno, ahora mismo necesito dinero, quiero vivir de lo mío, ¿cómo lo hago? No lo sé, voy tirando y al final pues mira, aquí estamos, ni tan mal, oye. Como es tu pasión ahora mismo, ¿no? El llevártelo a un territorio más profesional o más de trabajo, pues un poco ese debate de es complicado. ¿Qué pasa cuando tu hobby ya deja de ser hobby y es una necesidad para conseguir dinero, ¿no? Claro, es complicado. Al principio es como todo muy guay, ¿no? Porque como, mira, estoy haciendo lo que me gusta y poco a poco y tal y cual, pero luego llega un momento en el que es una responsabilidad. Y es como, está dejando de gustarme lo que me apasionaba porque se convierte en un trabajo y honestamente creo que a nadie nos gusta trabajar.
porque cuando algo se convierte en trabajo ya no mola tanto, y porque hay otros factores que entran en juego, ¿no? Pues tema de entregas, tema de estructurarte, cuando concebimos que el arte tiene que ser como algo libre y sin tensiones y sin presiones, te das cuenta de que al final estás entrando en un sistema en el que hay cosas que están y no te queda otra que aprender a organizarte. Y a mí una de las cosas que más me costó es aprender a adaptar las cosas que yo tenía que hacer para darles una salida económica, porque a mí me encantaría estar en un estudio pintando y que, bueno, pues luego ya Dios dirá, o tener ahí un sueldo que me llegue, pero es como, no, entonces, ¿cómo hago esto como para no perder la pasión por lo que estoy haciendo, seguir disfrutando y que además pueda vivir de ello? Pues imagino que habrá diferentes formas de hacerlo. La mía fue también pues un trabajo de ir aceptando poco a poco y decir, vale, es tu pasión, pero también es tu trabajo, entonces hay cosas que tienes que suplir y bueno, en tratar de encontrar un equilibrio. ¿Sientes presión por tener este estilo como tan reconocible y como sentir que ya no te puedes salir de ese orojondo que ya conocemos? Cuando hago lo que yo quiero, o sea, cosas para mí que luego voy a vender o simplemente es para subir un diseño a Instagram o lo que sea, no. Cuando es para un cliente, sí. Porque a veces eso, cuando salen ciertos encargos que sé que me están viniendo pues porque conocen mi estilo y porque es reconocible y esperan que yo les dé esa cosa, ahí sí que me autoimpongo una presión por querer darle lo que ellos esperan y se me hace más difícil. Oye, Juan, pues entiendo que entonces hay mucho de biográfico, de tu situación de vida en lo que haces. Pero también antes nos mencionabas que tu trabajo pues está muy atravesado por referentes culturales, ¿no? Del sur, de tu vida misma, de lo popular, lo sentimental, que incluso para mí, pues lo digo con toda honestidad, es un imaginario pues incluso más lejano, ¿no? Para mí en México. Entonces, cuéntame un poco de eso, ¿cuáles esos referentes culturales? ¿Qué te influye de tu contexto en lo que haces? Bueno, pues yo me crié en el sur de España, en Murcia, el sureste más concretamente, y en un entorno rural. Mi padre tenía una granja, bueno, la sigue teniendo, se dedica a la agricultura y a la ganadería, y mi madre tiene una floristería. Y entonces básicamente yo me crié con la televisión. A mí me educó la televisión y todos los programas que se veían en la tele, desde los dibujos animados del Club Megatriz a las galas de Noche de Fiesta o de Murcia qué hermosa eres, o todos los programas musicales, o el Diario de Patricia, que era lo que veía cuando hacía los deberes, era la... Claro, pausa. Claro, vamos a ubicarnos en el tiempo igual, ¿no? Porque ¿cuánto se puede decir cuándo naciste? Sí, en el 89. 89, o sea, sí. Más o menos eso, nos ubicamos en los 2000, ¿no? Claro. El Diario de Patricia, sí, yo también me tragaba ese programa, vamos, sí. Una fantasía. Pues eso, o sea, a mí me educó la televisión y todas esas referencias visuales que están consideradas como baja cultura fueron las referencias visuales que yo tuve. Y aparte de lo de la televisión, pues mi madre tiene una floristería y al lado de la floristería había una gasolinera. Entonces yo por las tardes, cuando iba allí, pues me iba a merendar mi donut, por supuesto, y ahí estaban las revistas de la Super Pop, la Bravo, la Vale, la Loca, la Maxi Tuning, que también me encantaba, los expositores de música, de casetes y de CDs, pues recordemos en aquellos momentos que era pues todos los recopilatorios de música del verano, rollo el Caribe 2000 y todo eso. Para mí eso era una puerta a la fantasía y era algo que a mí me encantaba, porque es que alrededor mío en ese lugar no pasaba nada, era campo, ¿no? Entonces, o a través de esa gasolinera, o a través de la televisión, o a través de los mercadillos que hacían los domingos allí, o cuando venía la feria, o cuando venía el circo, este tipo de cosas, era lo que a mí me daba como esa fantasía que yo necesitaba como un niño inquieto, ¿no? Y entonces yo me crié con todas esas referencias visuales que luego te das cuenta de que pertenecen a la baja cultura, ¿no? Está considerada como algo, pues eso, kitsch, camp, que no mola, que no es intelectual y que no es tal. Pero yo dije, bueno, es que yo vengo de aquí. Sí que hay una etapa en la vida, ¿no? Cuando que quieres como
rechazar todo eso, esa fase de rebeldía, pero luego también es bonito reconciliarte con ello y hacerlo tuyo, porque al final es de donde tú te has criado y las referencias que has tenido. Y entonces en mi proyecto hablaba un poquito de eso, ¿no? De cómo toda esa imaginería que nos ha acompañado desde la infancia, pues creo que aquí en España a la mayoría de la clase media, básicamente, o la clase popular, cómo nos reconciliamos con ella y cómo aprendemos a volver a quererla, ¿no? Es como esa cosa que tenemos que pasar, ¿no? De reconciliación con todo. Uh-huh. De hecho, bueno, tu trabajo le da valor efectivamente a lo que durante años se ha considerado feo o de mal gusto. Que bueno, también hay un debate con quién decide, ¿no? Que lo que es de buen gusto. Claro, y mal gusto. ese es un melón chulísimo para abrir también. Sí, pero claro, ¿piensas que diseñar entonces también puede ser una especie de forma de justicia simbólica? Creo que cualquier acto de creación puede llevar implícito esa justicia simbólica. También depende de dónde lo hagas, ¿no? Pero en mi caso sí que lo tiene, y de forma consciente, porque es como esa reivindicación de dónde vienes y de la validez que puede tener, igual que cualquier otra cosa, o en el nivel diseño de cualquier otra estética. Y de hecho se ha visto que ha habido como una justicia poética, no solo por mí, que esto como cosa personal, sino pero a nivel de algo más generacional y algo más de tendencias. Pues hemos visto que desde 2017 o así, ya con la llegada también de este boom de la música urbana y del trap y de todo esto y de toda esa estética que volvía a revisar todo lo Y2K, todos los 2000, todo lo que se había considerado como chon y chabacano, ha vuelto a imperar. Y al final, bueno, pues a través de la música, como muchos artistas, pero también la moda y el diseño han cogido todo eso y lo han revisado, y ahora es una tendencia que casi incluso ya es demasiado mainstream y ya vuelve a no estar de moda. Pero siempre viene todo por creadores que ven algo interesante que había dejado de serlo y se lo llevan y lo revisitan y se vuelve a convertir en tendencia. Y me parece súper interesante, ¿no? Como esa justicia poética vuelve a hacer que algo deje de estar mal visto. Un poco el valor de convertirlo denostado en patrimonio gráfico también, ¿no? Eso es, sí. Viva la Comic Sans. Literal. A mí siempre que me cuentan de España, pues bueno, me llevan a otro lugar y es muy mágico escucharlos. Al momento de que tú estás diseñando, ¿sientes nostalgia por ese mundo? ¿O se ha vuelto más bien simplemente como musa de inspiración? ¿Cómo te relacionas emocionalmente con eso? Sí que siento nostalgia, o no sé si nostalgia sería como el concepto de sentimiento, pero sí que a veces como que vuelves a sentir esa calidez que tenías en aquel momento cuando estabas viendo, yo qué sé, Los Vigilantes de la Playa, ¿no? Fíjate tú qué tontería. Pero ese momento en el que eran los 90, los 2000, en lo que todo estaba bien, en lo que te habían dicho que si estudiabas y si te portabas bien ibas a tener un futuro laboral y una estabilidad, ese sueño que nos prometieron, ¿no? Y ahora pues te das cuenta en la edad adulta de que eso no es verdad, y entonces volver a trabajar con esa iconografía te vuelve como a ese niño que tú eras en aquel momento y en el que todo estaba perfecto y no había problemas. Entonces, no sé, sí que me transporta a esos momentos. Y luego también lo que me encanta es revisitar. A lo mejor yo estoy haciendo como algún diseño sobre alguna folclórica y vuelvo a escuchar esa música de esa cantante mientras que estoy haciendo ese diseño, y es como muy guay porque te vuelves a dar cuenta o descubres cosas que no te habías planteado, que no habías descubierto. Y a mí eso, por ejemplo, me pasó con el tema de las folclóricas. Al final yo empecé a trabajar con toda la iconografía popular de España y tal, y ahí fue cuando me di cuenta de que el mundo de las folclóricas era un mundo súper interesante, con un montón de historias que por supuesto cuando yo era pequeño pues no me interesaban para nada, porque era como música de las abuelas, ¿no? Entonces fue no hace tanto cuando descubrí que ahí había una cosa súper interesante. ¿Qué cosas has descubierto así que nos puedas contar sobre España o sobre las folclóricas? Pues en el caso de las folclóricas me di cuenta que eran mucho más modernas que los artistas que a mí me gustaban en ese momento, ¿no? ¿Moderno entendido cómo? Entendido como personas adelantadas a su época. Vale. Y que el contenido de sus canciones muchas veces eran
hablaban de temas muy fuertes, como por ejemplo el tema de... Bueno, temas que en ese momento eran como tabú, ¿no? Como de que una mujer pudiese vivir su sexualidad de forma libre, o que pudiese ser la amante, o que pudiese ser una alcohólica, o una madre soltera, o una prostituta, o una mujer que le pone los cuernos a su marido, ¿no? La copla cantaba todos esos temas de una forma como para que pudiesen pasar la censura del franquismo, ¿no? Que fue con su etapa de oro. Pero yo de pequeño escuchaba, bueno, no reparabas en esas letras de las canciones y lo asociaba simplemente a la música que le gustaba a mi abuela, ¿no? Yo quería escuchar a Paulina Rubio, que era lo que molaba en ese momento. Y entonces después me di cuenta de decir, wow, estas letras son increíbles. ¿Quién escribe estas letras? Pues te das cuenta de que es Rafael de León, que era una persona homosexual que en esa época escribía sus historias y las pasaba a femenino y se las daba a las folclóricas para que ellas las cantasen, pero estaban contando historias homosexuales, ¿no? Entonces hay un montón de historias y de recovecos súper interesantes en ese mundo, y luego también te das cuenta de que en esa época pues las folclóricas eran mujeres que eran totalmente contrarias al ideal de mujer moral que tenían que ser, ¿no? Porque eran mujeres libres, empresarias, que se divorciaban. O sea, que muchas veces las letras de las coplas acompañaban a sus propias vivencias personales, y me parece súper interesante todo eso, y si no hubiese sido por mi proyecto no hubiese a lo mejor entrado a darme cuenta de eso, ¿no? De los discursos que tenían. Hablando de nostalgia y de música, tenemos que hablar ya de tu libro, de Dame más gasolina, que es ese libro que tienes publicado y hace ese recorrido increíble por la música de gasolinera, precisamente, ¿no? Ahora lo he entendido incluso mejor. Claro. Cuéntanos cómo surge esto. Bueno, háblanos del libro para quien no lo conozca. Bueno, pues Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera, es mi libro. Increíble, recomiendo, 10 de 10. Y bueno, pues es uno de mis proyectos de los que más orgulloso me siento, porque fue también uno de los más complicados y que más cosas abarcaban, porque yo no soy escritor, tampoco es un libro como de texto de leértelo, sino es más bien como un libro de consulta en el que voy haciendo un recorrido sobre todos los artistas o estilos musicales que se suelen recoger en ese concepto despectivo de música de gasolinera, ¿no? Y entonces va pues desde la música del franquismo, de la canción popular española, de todo el tema de la copla, de las folclóricas y tal, hasta pues bueno, el boom de los 80 con la movida madrileña, y que otros géneros musicales había al margen de esa movida, que parece que toda España era movida, pero no. Pues estaba, por ejemplo, la balada gitana, o muchos otros artistas que quizás eran mucho más conocidos a nivel popular, pero eran menos modernos y por tanto menos mediáticos. O luego también como todo ese boom de los 90s y los 2000s con la canción del verano y ciertos tipos de artistas que surgieron y tal, pues hablo de ello. Hablo luego de cómo llegó el reggaetón y esta ola de reggaetón a España en los 2000 y cómo fue conviviendo con la música que había aquí, qué pasó después y tal. Al final es un recorrido de toda esa música que se ha denostado por la alta cultura, pero que forma parte de nuestra identidad. El libro es también una pieza visual, ¿no? Collage, códigos QR, playlist. Sí. Primero piensas en el contenido y luego cómo piensas en cómo se transforma, o sea, cómo se vio eso. Pues sí, es lo que iba a decir, que el libro tiene mucho más de visual que de texto, porque al final yo vengo de lo visual, y lo guay es que tiene por cada artista que aparece un código QR que te lleva a actuaciones, a videoclip, a momentos de entrevistas y tal de ese artista, y yo en un principio lo concebí como algo mucho más visual. De hecho apenas iba a tener texto, porque eso, pues no soy escritor. Lo que pasa es que fui descubriendo tanta información y cosas tan interesantes que acabó siendo, pues bueno, tiene una carga, digamos, 50-50 de imagen y de texto, pero en su origen, claro, yo lo que quería hacer era un libro en el que apareciesen todos estos artistas, pero más bien haciendo diseños de ellos y poner como muy poquito texto, aunque al final, bueno, pues se fue convirtiendo casi en una enciclopedia, entre comillas, sobre este universo.
Además, eso, no solo se lee, sino que también se escucha, se navega. Sí, me interesaba que fuese interactivo sobre todo, ¿no? Y que no fuese pues un típico libro que te pones a leer y que te va contando una historia, sino que también la parte visual tuviese un peso bastante importante y la parte audiovisual. Como no tenía ninguna forma de poder introducirla en un libro, pues ahí llegamos a la cosa de los códigos QR. Además que también lo estuve escribiendo justo cuando la pandemia, que los códigos QR vivieron su explosión, ¿no? Y me apetecía eso, quería que fuese como una experiencia que no fuese solo lectora, sino que pudieses escuchar y ver. Pensando en el full experience, literal. Eso es. En realidad, hablando de los QRs y de las playlists, también me ha recordado al famoso calendario, que es otra de tus piezas estrellas. Eso es. Aquí en el equipo tenemos uno, que lo sepas. Somos también muy fans. Y todos los días consultamos un poco a ver qué toca ese día, ¿no? Porque, bueno, cuéntalo, que ya me estoy adelantando. Bueno, pues el calendario es la pieza estrella de mi proyecto Orojondo y básicamente es un calendario tipo almanaque de pared con sus 12 meses. Cada mes vas pasando de página y cada mes lleva un diseño al más puro estilo Orojondo, pero luego lo realmente interesante es que en la cuadrícula de los días, aparte de ponerte los festivos o pues esos días que tú tienes que saber para ubicarte, lo que hice fue sustituir el típico santoral de todos los calendarios que yo había tenido siempre en casa y tal. Pues hoy es Santa Águeda, pues mañana es San no sé qué. Digo, no, pues voy a poner efemérides sobre cosas que hayan pasado y que a mí me interesen, pues eso, sobre fechas, momentos históricos de la cultura popular y transnacional, pero bueno, también internacional, ¿no? Un poco de la cultura pop y de todas estas cosas que nos dan la vida. Y van desde nacimientos de estrellas del cine, pero también de la música o también de la cultura pop o también como sucesos súper bizarros de... Pues eso, cosas que nos han pasado y que viven en nuestro imaginario y que siempre está bien recordar, pues porque te sacan una sonrisa y nada, es muy guay porque mucha gente hace eso, ¿no? De cada día por la mañana hay gente que lo tiene puesto en la nevera mientras se toma el café. Es divertidísimo. Lo está viendo, o hay gente que lo tiene en su trabajo y se acercan todos los del departamento a ver qué ha pasado hoy. Es justo lo que pasa, literal. Y ahí también hay códigos QR porque algunas de las fechas pues te llevan como a la noticia de lo que se está hablando ese día. Siento que nos tienes que mandar un calendario por acá también, que lo necesitamos, el equipo Sí. de este lado. Pues sí, además aprenderías muchas cosas sobre cultura popular española. Total, es que además lo tiene todo, o sea, no se pierde ni una. Oye, Juan, pregunta. ¿Dónde está el límite entre la ironía y el homenaje? Como que de pronto esa línea de cómo saber si nos estamos riendo con algo o de algo. Sí, ¿qué nos comentarías al respecto? Ya. Buah, es una buena pregunta. ¿Dónde está el límite? Pues donde cada uno lo quiera poner y también como cada uno entienda la comedia. Yo qué sé, hay gente que es de piel muy fina y hay gente que todo le parece humor. Yo, por ejemplo, soy una persona con un humor bastante ácido, ¿no? Y si yo, en mi caso, pues pongo el límite en cómo me afecta a mí el humor. Entonces, como a veces es complicado porque yo entiendo que cosas que yo puedo hacer, hay gente que le puedan ofender. Yo nunca lo hago desde esa perspectiva, o sea, con la intención de ofender. Siempre lo hago desde el respeto, pero puedo entender que a veces se confunda porque luego pues cada persona es un mundo y cada persona tiene unos límites en el humor. Es complicado, no sabría decirte exactamente dónde está el límite, creo que tampoco es como una cosa universal, es bastante subjetivo. ¿Alguna vez te han escrito y te han dicho algo como, oye, que se hayan molestado? No, de hecho, al contrario, mucha gente que yo he sacado en mi calendario, en algunos de mis diseños, lo han compartido en sus redes sociales, les ha hecho gracia, les ha gustado. También ha habido otras ocasiones, muy pocas, en las que no, porque no han entendido, porque también no olvidemos que estamos usando unos códigos que son bastante nicho. Pero sí que es verdad que desde un tiempo hasta ahora que la cultura meme se ha convertido en una forma de comunicación global, hemos entendido el humor, como que no hemos abierto mucho más al humor, ¿no? Y por ejemplo, pues yo qué sé, a lo mejor los memes que hoy en día ves sobre Belén Esteban es que ella misma los comparte.
A lo mejor hace 15 años teníamos otra forma de entender el humor y serían faltas de respeto, pero hoy en día es que eso, ya te digo, hasta las mismas personas quieren ser un meme, e incluso C. Tangana pagaba a cuentas de Instagram de memes para que se hiciesen memes de él, porque se ha entendido también que al final te está dando visibilidad y que al final... por muy ácido que pueda ser ese humor o ese meme, está viniendo desde un lugar que para nada pretende ser hiriente. Otra cosa es el bullying y tal, que eso es otra cosa, pero yo creo que en mi caso, o en el universo meme, no va por ahí. Poniéndome un poco en la piel como del hater, hablando del mal gusto, ¿no? De que nos interesaba, o que te interesaba esa parte, me he incluido porque ya me he delatado. ¿Cómo defenderías que ese trabajo también juega como un papel importante a la hora de, pues eso, de replantear lo que hablamos de la justicia, un poco de replantearse las cosas, ¿no? Como o de dar que pensar, más allá de que pues, te pueda gustar más o menos, del meme? Es que no tengo que defenderme ante un purista de la elegancia. Me parece genial que a esa persona no le guste lo que yo hago, o que considere que lo que toda la vida ha sido algo considerado de mal gusto, que siga pensando que lo es su problema. Tiene muchos prejuicios, yo no tengo que venir a aclararte nada. Si tan listo eres, deberías de haberlo descubierto hace tiempo, ¿no? El gusto ya pasa más por algo del maximalismo y el minimalismo, ¿no? Que se utiliza efectivamente como ese marcador de moralidad o como de clase y estatus. Claro, es que fíjate que siempre suele venir como esa cosa de decir que esto está mal hecho, que esto tiene mal gusto, suele venir desde arriba, porque... porque tienen esos conocimientos, ¿no? A lo mejor pues es la gente que ha decidido que esto esté bien o que esto esté mal, o que esto sea buen gusto, que esto sea mal gusto, es gente conocedora de todo, pero... Tampoco, con muchos prejuicios, ¿sabes? Yo qué sé, o a lo mejor se están autolimitando demasiado y deberían de relajarse un poco. Si nos llevamos a lo musical, por ejemplo, pues yo no soy una persona que consuma música clásica, pero a veces me la pongo y la disfruto. ¿Sabes? Porque no conozca ese universo no quiere decir que no pueda llegar a disfrutarlo. Acércate sin prejuicios a la cosa que en un principio no te guste y seguramente puedas descubrir algo bastante interesante. Buen consejo. Y aprende a reírte de todo y de ti mismo también. Yo creo que ahí está la clave. Viva los memes y viva el humor. Bueno, después de tomar esta reflexión sobre el meme, Juan, cuando vas a crear una pieza, nos has hablado de un montón de cosas, del libro, del calendario, yo también por ahí he escuchado un poco de tu música. ¿Desde dónde partes? ¿Cómo empiezas a crear una pieza, cualquiera que ésta sea? Pues mira, a la hora de crear, la verdad que no tengo como un método que sea el que siempre use. Sí que hay ciertos patrones que suelo hacer antes de ponerme a crear o lo que sea, pero es que muchas veces a lo mejor estoy viendo Instagram y veo algo que me inspira y lo voy guardando. Sí que voy haciendo como mucha cosa de ir recopilando imágenes o referencias y demás, pero luego es que depende para lo que vaya a hacer, pues lo hago de una forma o de otra. Sí que sé cosas que me suelen venir bien porque necesito tener como la mente despejada, entonces es como, primero tengo que dejar todas las cosas, todas las tareas pendientes de casa y demás hechas. No puedo ponerme a crear si están las cosas desordenadas. Y eso sería, digamos, como la forma de ponerme a crear. Como ya previamente he hecho mi trabajo de ir pensando a través de un paseo, de ver en redes sociales o en internet y tal, como referencias de algo de lo que quiero hacer, es como... sentir que tengo las tareas de mi día hechas, todo organizado, y ahí ya como que nadie me moleste y me pongo a crear, que luego son mentira porque estoy mirando Instagram cada 5 minutos, pero necesito como sentir que no va a ser así, ¿sabes? O sea, el entorno en orden y luego ya a darle. Sí. ¿Tienes reglas o eso, funcionas por intuición? Sí, yo creo que funciono bastante más por intuición. De hecho, cuando hay reglas o normas, me suelo encorsetar bastante. Por eso que te decía antes de cuando me llega un encargo. ¿Sabes? Ahí me encuentro como más limitado. Intento no ponérmela, seguir por intuición. Lo que pasa es que, claro, cuando es un trabajo personal sí que puedo permitírmelo. Cuando es otra cosa, aparte de la autopresión que me pongo, pues tiene que dar un resultado para algo en concreto. Claro. Pero sí, cuando trabajo solo no tengo reglas y de hecho suelo pensar que voy a ponerme a crear para hacer X
cosa con X objetivo y acaba saliendo la cosa, pues vamos, acabo terminando haciendo algo totalmente diferente. Es que estaba pensando que, claro, desde un equipo como el nuestro, ¿no? Uh-huh. Donde sí que hay sistemas, muchas normas, validaciones, pues ¿qué podríamos aprender de tu forma de crear también, ¿no? De más libres, más personales. ¿Qué crees? ¿Qué consejo nos darías? Claro, es que yo estoy acostumbrado a trabajar solo, sin nadie por encima, sin nadie por debajo, sin recibir órdenes o briefing de nadie y sin tener yo que dárselos a nadie. Entonces, wow, es totalmente difícil la metodología de trabajo que puedo llevar yo o la que puede llevar vosotros o cualquier sistema de trabajo en la que hay mucha gente involucrada. Pero sí que, por ejemplo, ahora con el tema del calendario, que Juanma, mi chico, está conmigo porque él sí que es diseñador de verdad y además increíble, buenísimo. Bueno, tú también, no te quites valor. Gracias, pero yo vengo más de lo visual. O sea, yo al final, aunque utilice las herramientas de un diseñador gráfico, yo estoy componiendo de forma visual. Bueno, pero eso lo hacen los diseñadores gráficos. Sí, también, pero si te fijas, mis diseños suelen ser como mucho más pictóricos, suelen tener una estructura que atiende más a un cuadro barroco o a un altar barroco, que tiene que ver con lo artístico y con mi formación, que a cosas que atiende un diseñador, ¿no? Como otros aspectos formales. Entonces, en este caso, que sí que estoy trabajando con él, que él está llevando como la parte más gráfica y yo la parte más artística, pues definir muy bien cuáles son los tiempos, que haya margen para poder hacerlos y que quede todo muy bien atado de qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer, y dejando muchos márgenes para cambios, porque luego te das cuenta de que tú tienes una idea en la cabeza, otra persona tiene otra idea diferente en la cabeza de lo mismo que habéis hablado, y luego van surgiendo 500.000 opciones, 500.000 probabilidades y 500.000 cambios, y muchas veces pues no hay tiempo de hacerlos, o bueno, ese tipo de cosas. Al final es pues eso. Lo mejor es lo que menos me gusta, que es tratar de organizarlo y tener tiempo. Y también aprender a confiar en la gente, ¿sabes? Que muchas veces pues no es posible y pasa muchas veces que los departamentos creativos se encuentran muy limitados porque no les dejan hacer lo que realmente harían, pero ahí ya eso es otro melón que... Para otro episodio lo podemos Para otro dejar, episodio. ¿no? Para otro episodio, Juan. Y es que ha sido súper bonito escucharte. Yo me voy a quedar un poco con ganas de entrar en tu faceta de DJ, porque pues creo que la música también está súper padre y que hubiéramos podido profundizar. Pero quizás podemos ir brincando justo estas preguntas que son un poquito más pues random. ¿Tienes algún referente, algún artista o creador visual que ahora mismo te inspire muchísimo? Pues tengo muchísimos, pero a mí me inspira, o sea, evidentemente sí que me inspiran muchísimos artistas, diseñadores y tal, pero realmente me inspira mucho más entrar a un bazar o ir a la feria o ver los carteles que están puestos en la calle. Esas serían mis referencias, o un altar barroco, ¿sabes? Como que muchas veces o yo qué sé, por ejemplo, estuve en México hace poco y todos los gráficos de los comercios que hay allí y tal, realmente donde yo encuentro la inspiración, ¿sabes? Como todas las cosas que se supone que no son inspiradoras o que no vienen como de artistas o tal, que también lo tengo por supuesto, si quieres os nombro, pero que honestamente me inspira mucho más y cojo muchas más referencias de cosas random de la calle y de lo cotidiano, que luego sí que para cosas más técnicas y tal sí que pues a lo mejor me fijo en cómo ejecuta cierto diseñador cierta cosa y tal, pero o sea, en lo cotidiano realmente es así, aunque suene como atópico, pero es que es verdad. No, bueno, creo que además es un poco lo que te hace único, ¿no? Es tu marca personal. ¿Hay algo que sientas que te gustaría reivindicar desde el diseño o algún tema polémico del que nos esté hablando en el sector y que creas que debería hablarse más? A ver, yo creo que realmente hoy en día ya se está reivindicando desde el diseño, por lo menos yo lo estoy viendo en
cierta parte del sector. Cosas que yo ya venía reivindicando desde hace tiempo, hechas de otra forma y tal, pero sí que, por ejemplo, pues todo este universo de los márgenes, todos estos elementos estéticos o iconos, como podría ser el mundo tribal. Ahora los estoy viendo que los estudios de diseño más potentes están cogiendo como toda esa imaginaría de los márgenes y la están elevando a unos niveles súper guays e increíbles. Yo iba por ahí un poco al principio haciendo otras cosas y tal, pero me gusta ver que está pasando eso y es un poco también la justicia esta poética de la que hablábamos antes. Creo que por ahí estoy cubierto. Luego también, no sé, es que me encanta, por ejemplo, ver cómo ciertas tipografías o ciertas cosas que siempre han estado muy denostadas se están, o sea, hay muchas tendencias dentro del diseño que las están revisitando y están haciendo cosas súper interesantes, y a mí es que lo que me gusta es eso, es como de alguna forma cómo callar esas bocas que han denostado algo, y con el diseño se está demostrando que se pueden hacer cosas interesantes si sabes desde dónde volver a cogerlas y qué hacer con ellas. O sea que a lo mejor el problema no es esa tendencia en sí, sino cómo trabajarla hoy en día y cómo actualizarla. ¿Qué canción pondrías para cerrar este episodio? ¿Con qué canción nos dejas? Sabes, es que se me viene a la mente una frase de una canción de la Zoe que se llama Matrix. Ajá. Que dice: swag de China, soy muy kitsch. Y, o sea, esa frase, si no sé si la canción es como la más apropiada. Bueno, nos la podemos quedar. Pero si os vale, mira esa, genial. Muchas gracias, Juan. Nada, vosotras. Bueno, pues ha sido un placer tenerte en este episodio. Esperemos que vuelvas pronto, y si no, pues te veremos en los escenarios. Pues sí, nos veremos en los escenarios o aquí si queréis volver a traerme. Yo encantado porque me lo he pasado genial. Muchas gracias. Pues nada, despedimos a Juan y, como ya es costumbre, damos paso a Xavi, que hará un repaso de las referencias. Venga, vamos allá. Papel y boli o la app de notas. Empezamos con el Instagram de nuestro invitado, Orojondo, que creo que es la mejor puerta de entrada para conocer el universo de este murciano del Renacimiento, por si todavía no lo tienes en el radar. Además, en su tienda online, orojondo.com, puedes encontrar todo el merchant de sus creaciones, entre ellas el ya mitiquísimo calendario que han comentado con Eider y con Fab. Yo llevo varios años con él, de hecho lo tengo colgado en mi nevera, y es una forma ideal de empezar el día con humor. Dejamos también su perfil en SoundCloud, se llama Orojondo, y en él puedes escuchar varios mashups adictivos que meten todas sus pinchadas. Si este verano, por cierto, estás por España, que sepas que tiene agendados conciertos en Madrid, Benidorm y El Palmar. Ahora mismo le voy a pedir a Eider que me deje Dame más gasolina, el libro de Orojondo que ahonda en estos referentes de la cultura trash que tanto domina y que nos contaba que está lleno de códigos QR para revivir los episodios más locos de los últimos años. Y Juan, que así se llama, comentaba también que las folclóricas eran unas adelantadas a su época. Y esto me ha recordado un libro de Lidia García García que se llama Ay Campanera y trata de la historia menos conocida de las coplas, cuplés y zarzuelas. Es un bonito análisis de la banda sonora de nuestras abuelas que nos lleva de la mano por un pasado no tan lejano, donde el discurso oficial y la subversión convivían en una cultura popular que ayudaba a sobrellevar la vida. Con ejemplos de Sara Montiel, de Rocío Jurado o de Lola Flores. Y si te interesa la vida de esta última, por cierto, que sepas que la Flores tiene un museo en su Jerez de la frontera natal, en Cádiz, que he visitado hace poquito y es una delicia para ahondar en el carácter y la obra de esta folclórica. Hasta aquí el episodio de este mes. Menudo cierre para irnos de vacaciones. Gracias a Rubén García y Fernando Rey al control técnico, Sagrado Nova en la producción y el equipo delante de los micros, Fabiola Leiva, Eider Fernández y quien te habla, Xavi Sorinas. El mes que viene no publicaremos nuevo episodio, así que nos reencontramos en septiembre. Hasta entonces. Sigue a Doble Clic en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te has sentido? A veces pues me enrollo y me voy yendo a sitios que para nada son la pregunta que me habéis hecho y no me di cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Avanzamos?